momentos en la vida de una persona que destruyen para siempre la forma en la que ve el mundo. Para algunos es una pérdida. Para otros es descubrir una verdad demasiado tarde. Para algunos es el peso de una culpa imposible de cargar. Pero para Hiromi Higuruma fue el día en que entendió que la justicia no existe. Higuruma no nació como un asesino, ni siquiera como un hechicero. Era un hombre normal que creyó en el sistema. Alguien que pensó que si trabajaba lo suficiente, si defendía a las personas correctas y si hacía las cosas bien, el mundo eventualmente sería justo. Pero la realidad no funciona así. Y cuando el sistema al que dedicaste tu vida entera te demuestra una y otra vez que la verdad no importa, algo dentro de ti se rompe. Esta es la historia de Hiromi Higuruma, un defensor de la justicia que dejó de creer en ella, y del chico que lo obligó a cuestionarlo todo. Antes de convertirse en jugador de los Cooling Game, Higuruma era un abogado, pero no un abogado cualquiera. Era el tipo de abogado que defendía casos que nadie quería tomar. Personas acusadas injustamente, gente sin dinero, personas que habían sido abandonadas por el sistema legal. Higuruma estaba motivado por la esperanza de que el sistema pudiera funcionar. Pensaba que si luchaba lo suficiente de la forma correcta, la verdad eventualmente saldría a la luz. Pero la realidad del sistema judicial japonés es brutal. La tasa de condena es superior al 99%. En otras palabras, cuando alguien entra a un juicio como acusado, el sistema ya decidió su destino. Higuruma lo veía todos los días. Desde fiscales manipulando pruebas hasta jueces ignorando evidencia. Veía cómo las personas más vulnerables eran aplastadas por una máquina legal que ya había decidido quién era culpable. Pero aún así, él seguía intentándolo. Porque abandonar esa lucha significaba aceptar algo terrible, que la justicia es solo una ilusión. Con el tiempo llegó un caso que marcaría a Higuruma para siempre. Un hombre acusado de asesinato. La evidencia era débil, pero el tribunal no estaba interesado en la verdad. Como siempre, solo querían cerrar el caso. Higuruma hizo todo lo posible. Presentó pruebas, señaló contradicciones, pero el juez ni siquiera lo escuchaba. Ese momento es el que logra romper a Higuruma. No fue una derrota en la corte, fue algo mucho peor. Fue darse cuenta de que nadie en esa sala estaba interesado en la verdad. La tragedia de Higuruma no es que el sistema sea corrupto, es que él era la única persona en la sala que todavía creía que no lo era. Y cuando se da cuenta que es así, algo en él se rompe. Porque no solo pierde un caso, pierde su razón para seguir luchando. La frustración, la impotencia, la rabia acumulada durante años, todo explota en un solo instante. Y en ese momento apareció algo que cambiaría su vida para siempre. Su técnica maldita. Judgment. Un Shikigami con forma de juez. Un tribunal sobrenatural capaz de juzgar a las personas y determinar su culpa. Es poético. El hombre que perdió la fe en la justicia humana recibe el poder de crear su propia corte. Pero lo más aterrador de todo es que Higuruma no duda en usarlo. Porque cuando alguien pierde la fe en el sistema, la alternativa suele ser algo mucho más peligroso. Para cuando comienza el Cooling Game, Higuruma ya ha matado a muchas personas. Ha acumulado más de 100 puntos y eso solo puede significar una cosa. Ha ejecutado a decenas de jugadores con sus propias manos. Se encarga de repartir justicia bajo su propio juicio. Lo que vemos en él es algo muy triste. Un hombre que dejó de creer en las personas, en la inocencia y dejó de creer en el sistema. Y cuando no crees en nadie para que imparta justicia,
Alguien debe de hacerlo. La única cosa que le queda es su propio juicio y condena. Pero entonces aparece alguien que no encaja en ese esquema. Yuji necesita cambiar las reglas del Cooling Game, y para hacerlo necesita negociar con alguien que tenga muchos puntos, por lo que intenta dialogar y negociar con Higuruma. Al no lograrlo, se prepara para pelear. Pero sin saberlo, estará entrando a un juicio. Cuando Higuruma activa su expansión de dominio, Yuji aparece en algo que parece una tribuna. Yuji intenta atacar pues sabe que está en un dominio, pero sorprendentemente Higuruma no quiere pelear. De hecho, no es posible en su dominio. Higuruma quiere juzgar, y Judgment anuncia el primer cargo contra Yuji: entrar a un salón de pachinko siendo menor de edad. Es un crimen menor, pero suficiente para iniciar el juicio. Lo interesante aquí es que Yuji no entiende lo que está pasando, pero Higuruma sí, porque para él esto no es un combate. Es lo único que sabe hacer: un juicio. El juicio avanza rápido, Yuji intenta defenderse, pero el sistema de Judgment funciona de forma muy parecida al sistema judicial real. Las reglas son estrictas, la evidencia es limitada, y el veredicto se decide rápidamente. Yuji es declarado culpable, pero en lugar de ser ejecutado, Judgment aplica una penalización: confiscación. En lugar de quitarle una técnica maldita, le quita su energía maldita. Esto convierte la pelea en algo desigual. Yuji ahora está enfrentando a un hechicero sin poder usar energía maldita. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque Higuruma cree saber lo que va a pasar. Espera ver lo que siempre ha visto: desesperación, excusas y negación. Las mismas reacciones que vio durante todos sus años en los tribunales. Pero Yuji no reacciona así. Yuji simplemente sigue peleando. Esto es importante porque cualquier otro hechicero en esa situación habría hecho algo diferente: recuperar su técnica, escapar o manipular el juicio. Pero Yuji no piensa así. Yuji simplemente sigue avanzando. Golpea, se levanta y vuelve a intentarlo. Y esto empieza a incomodar a Higuruma porque durante años como abogado, Higuruma aprendió a leer a las personas. Aprendió a reconocer mentiras, a identificar a los culpables, y Yuji no encaja en ningún patrón. No actúa como alguien que está luchando por salvar su vida, actúa como alguien que simplemente acepta lo que venga. Para este punto, Yuji ya logró deducir cómo funciona el dominio, por lo que pide un segundo juicio. Funciona, pero esta vez el cargo es diferente y mucho más grave. Judgment presenta la acusación: la masacre de Shibuya. Miles de personas murieron durante ese incidente, un desastre provocado por Sukuna, un evento que cambió el mundo de Jujutsu para siempre. Pero Yuji no fue quien lo hizo, fue Sukuna, pero el cuerpo era de Yuji, y eso plantea una pregunta moralmente terrible: ¿quién es responsable cuando el monstruo usa tu cuerpo? Aunque Yuji no controlaba a Sukuna, él se siente responsable, siente que todas esas muertes son culpa suya. Y cuando Judgment presenta la evidencia, Yuji no se defiende. No intenta explicar, no intenta justificar lo ocurrido, simplemente levanta la mirada y dice algo que destruye por completo el juicio: sí, yo lo hice. Y acepta la culpa. Este momento es uno de los más devastadores en toda la serie porque Yuji está conscientemente cargando un crimen que no cometió, pero lo acepta igual. Porque para Yuji la lógica es simple: si Sukuna mató a esas personas usando su cuerpo, entonces él también es responsable. Quizá no racionalmente, pero moralmente. Yuji cree que su vida solo tiene valor si puede compensar el daño que Sukuna causa. En otras palabras, Yuji vive con la idea de que su existencia es una deuda con todas las personas que murieron. Y si aceptar esa culpa significa pagar un poco de esa deuda, entonces lo hará, incluso si eso significa morir. Judgment dicta el veredicto: culpable. Higuruma ha pasado años viendo acusados en tribunales, ha visto mentiras, excusas, manipulación, ha visto culpables fingiendo inocencia, pero nunca había visto lo contrario: un inocente aceptando voluntariamente la culpa. Yuji
Destruye la visión que Higuruma había construido del mundo. Durante años, Higuruma llegó a una conclusión. Las personas siempre eligen salvarse a sí mismas. Pero Yuji demuestra lo contrario. Está dispuesto a morir solo porque cree que es lo correcto. Y eso obliga a Higuruma a confrontar algo que había enterrado dentro de sí mismo. La razón por la que se convirtió en abogado. Higuruma tiene un recuerdo de un maestro que le dice que su escrito es tan increíble que incluso se podría usar para dictar sentencia. Después le dice que recuerda que Higuruma quería ser abogado o juez, y el maestro le sugiere ser juez. Higuruma recibe el arma de ejecución, la espada del verdugo, un arma que puede matar instantáneamente a quien haya sido declarado culpable. Pero cuando Higuruma sostiene la espada, algo cambia en su expresión, porque en ese momento recordó algo muy importante. Antes, cuando aún buscaba hacer lo correcto, incluso sus maestros le sugieren ser juez, pues era alguien con un corazón noble y justo, alguien digno de impartir justicia. Irónicamente, él decidió ser abogado, pero ahora, y con esa espada en mano más que nunca, es juez. Él recuerda al abogado que una vez quiso proteger a las personas. Recuerda al hombre que creía que la justicia debía defender a los inocentes. Y entonces se da cuenta de algo devastador. Yuji no es culpable. Yuji es otra víctima. Otra persona aplastada por un mundo injusto. Es justo como las personas que Higuruma intentó defender durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, Higuruma duda. Porque el juicio deja de ser sobre Yuji y se convierte en un juicio sobre Higuruma. Desde que se convirtió en hechicero, Higuruma castigó a las personas porque dejó de creer en su inocencia. Se convenció de que todos eran culpables, que todos merecían ser condenados. Pero Yuji rompe esa narrativa y Higuruma se da cuenta de que se convirtió en la injusticia que él mismo condenaba. Y peor aún, ahora que es juez es igual a los jueces que repudia. Yuji es la prueba viviente de que todavía existen personas dispuestas a cargar con el dolor de otros. Personas que aceptan la responsabilidad incluso cuando el mundo no se las exige. Y eso obliga a Higuruma a enfrentar una pregunta. Si alguien como Yuji existe, entonces tal vez el mundo no está completamente perdido. Higuruma baja la espada. La baja porque sabe que en realidad Yuji es inocente. Por primera vez rompe el ciclo que él mismo odiaba tanto. El ciclo de jueces que se hacían de la vista gorda y que condenaban inocentes. Por primera vez se vuelve un juez que hace lo correcto y así salva la vida de Yuji. O tal vez Yuji lo salvó a él. Pero también rompe el ciclo de injusticias que tanto odiaba. Al final, le devuelve la energía maldita a Yuji y luego le entrega un punto. Un punto excesivamente simbólico. Un punto que le permitirá a Yuji sobrevivir sin necesidad de matar, al menos no siendo forzado a hacerlo para sobrevivir, pues para sobrevivir a los juegos debes tener al menos un punto. Un punto que representa la esperanza, un punto que significa la confianza en que aún hay bien en el mundo, un punto que simboliza que una sola persona puede hacer la diferencia. En términos del juego esto es enorme, pero en términos emocionales significa algo mucho más profundo. Higuruma decidió confiar en alguien otra vez. Después de años de cinismo y de rabia, después de años de creer que la humanidad estaba podrida, Yuji le recordó que la justicia no es perfecta, que el sistema puede fallar, que el mundo puede ser cruel, pero mientras existan personas dispuestas a cargar con el dolor de otros, todavía hay esperanza. Pero lo más importante es que Yuji le recuerda a Higuruma que nunca es tarde para hacer lo correcto. La ironía de esta historia es brutal. Un abogado que dejó de creer en la justicia recupera su fe gracias a un chico que se declaró culpable de un crimen que no cometió. Es la humanidad de Yuji lo que hace que este momento sea tan poderoso, porque a veces la justicia aparece en algo mucho más simple. Un ser humano dispuesto a cargar con el dolor de otros. Y lo más hermoso de este capítulo es el cierre. Higuruma se va y Yuji lo invita a unirse a la causa. La respuesta de Higuruma es: algo me dice que me odiaría más a mí mismo si me quedara a tu lado. Yo entiendo esto como que Higuruma reconoce la pureza moral de Yuji.
Si Higuruma se quedara con Yuji, tendría que vivir todos los días comparándose con alguien que representa la justicia que él mismo traicionó. En otras palabras, Yuji es un recordatorio constante de lo que Higuruma quería hacer cuando decidió convertirse en abogado. Y eso duele porque Higuruma falló. Hiromi Higuruma pasó años creyendo que todas las personas eran egoístas, que cuando llega el momento de la verdad todos intentan salvarse a sí mismos. Pero Yuji hizo todo lo contrario, porque para Yuji, si alguien tenía que cargar con ese dolor, entonces debía ser él. Y tal vez esa sea la parte más triste de toda la historia, que en un mundo lleno de personas que escapan de sus pecados, la única persona dispuesta a cargar con ellos es un chico que nunca debió hacerlo. Y recuerda, Hiromi Higuruma pasó años creyendo que las personas solo buscan salvarse a sí mismas, hasta que conoció a alguien que hizo lo contrario. Así que intenta ser esa persona, la que no mira hacia otro lado, la que decide hacer lo correcto incluso cuando nadie más lo hace, porque nunca sabes cuando un solo acto de humanidad puede devolverle la fe a alguien más.